En la dilatada historia de la Iglesia Católica, varios han sido los momentos de convulsión, pero solo en una época toda la cristiandad estuvo excomulgada. Este periodo es el que le tocó vivir a nuestro protagonista de hoy, Pedro Martínez de Luna, más conocido como el Papa Luna. La historia de la Iglesia en los siglos que conforman lo que comúnmente conocemos como Edad Media daría para varias series de televisión. En este mismo canal hemos tocado varios de estos periodos y protagonistas, pero quizá el más intenso e interesante es el que comienza con el traslado de la sede pontificia a la ciudad francesa de Aviñón, y que años después daría paso al conocido como Cisma de Occidente, en el que llegó a haber hasta 3 papas simultáneos con sedes en distintas ciudades, excomulgándose unos a otros. Todo comenzó con el inefable Beltrán de Got, el conocido por todos los seguidores del canal por ser el Papa Clemente V, que acabó con la disolución de la Orden del Temple. Como contamos en el episodio que tratamos el fin de dicha orden, Clemente V subió al trono pontificio apoyado principalmente por el rey de Francia, algo que determinó en gran medida su pontificado. En el año 1309, Clemente V trasladó la sede papal a la ciudad de Aviñón, que aunque hoy es territorio francés, en aquella época formaba parte del reino de Nápoles, aludiendo a los problemas de inseguridad de la ciudad de Roma, debido a las guerras entre familias que, por cierto, tiempo atrás habían tenido el solio pontificio como algo privativo de ellas. Sería Gregorio XI quien llevaría varias décadas más tarde la sede nuevamente a Roma, pero el clima de conflicto en la ciudad no había decaído a pesar de ello. Moriría en el año 1378, dando paso al cónclave, donde comienzan todos los problemas. El 7 de abril de 1378 comienza el cónclave con la asistencia de 16 cardenales, de los cuales 10 eran de origen francés. En las calles, la turba empezó a amenazar a los electores, exigiendo que el Papa debía ser romano, o al menos italiano. Fue tal la presión social que llegaron a asaltar la sede del cónclave, amenazando a los cardenales. Esta tensión provocó disensiones entre los mismos que no sabían cómo actuar temiendo por su seguridad. De esta forma, y tras rechazar la idea de elegir un papa de consenso para salvar la situación, finalmente se optó por nombrar papa a Bartolomeo de Prignano, que tomaría el nombre de Urbano VI. Esta elección no dejó conforme a nadie. El clima de tensión y amenaza había determinado el resultado del cónclave y no tardaron en salir las primeras voces críticas dentro de los propios electores, pero que no podían hacer públicas pues aún temían por sus vidas. Sería con los primeros días de agosto y aludiendo al calor que hacía en la ciudad de Roma, cuando los cardenales abandonaron la ciudad y no tardaron en emitir un comunicado en el que aludían la elección de Urbano VI a la falta de seguridad. A ellos, poco a poco, se le unieron el resto de cardenales que habían dudado quedándose en Roma, encontrándose de esta forma solo el Papa en la ciudad eterna, quien nombraría un nuevo colegio cardenalicio formado por 29 cardenales, 20 de ellos de origen italiano. Por su parte, sería el grupo de cardenales que había sido presionado para el nombramiento, y ya en territorio seguro, apoyados militarmente por Nápoles y con el respaldo del rey de Francia, realizaron un nuevo cónclave, del que saldría elegido Roberto de Ginebra, que tomaría el nombre de Clemente VII. Nacía en este momento el Cisma de Occidente. Clemente VII se instalaría en la sede pontificia de Aviñón, por lo que en este momento de la historia teníamos 2 sedes pontificias y 2 papas, teniendo cada uno de ellos adhesiones y obediencias repartidas por todo el orbe cristiano. Este fue el momento en el que ambos papas procedieron a excomulgarse el uno al otro, dándose de facto la circunstancia de que con ellos se excomulgaba a todos sus seguidores, o sea,
En ese momento, todos los católicos estaban de una u otra forma excomulgados. Se pensó que con la muerte de uno de ellos el cisma llegaría a su fin, pero esto no fue así, ya que tras la muerte de Urbano VI, sus seguidores, lejos de jurar obediencia al Papa de Aviñón, convocaron un nuevo cónclave del que saldría Papa de Roma Bonifacio IX. De la misma forma procederían 5 años después los de la sede de Aviñón, que tras la muerte de Clemente VII se reunieron en cónclave para elegir a su sucesor, Pedro Martínez de Luna, tomando este el nombre de Benedicto XIII y perpetuando de esta forma el cisma de Occidente. Varios serían los papas que ocuparían el solio pontificio romano: Inocencio VII y Gregorio XII, mientras el Papa Luna permanecía impertérrito en su sede de Aviñón. Pedro Martínez de Luna había nacido en Illueca en el año 1328, una pequeña localidad zaragozana, en una de las familias más importantes del momento. Al no ser el primogénito, encauzó su vida dedicándola al clero, cursando estudios de Derecho Canónico en la prestigiosa Universidad de Montpellier, siendo elevado al grado de cardenal por Gregorio XI en el año 1375, ayudado en gran parte por el apoyo recibido del rey de Aragón. Fue uno de los cardenales electores presentes en el cónclave de Roma que bajo presión había nombrado papa a Urbano VI. De la misma forma, fue uno de los cardenales que abandonaron Roma en agosto de 1378 y que proclamaron la irregularidad en el proceso de elección del mismo. De carácter obstinado, fue elegido papa por la obediencia de Aviñón en el año 1394, cargo que no abandonaría hasta su muerte en 1423. Este carácter y cerrazón dio lugar a una expresión muy conocida en España, como es mantenerse en sus 13, haciendo referencia al Papa Luna, Benedicto XIII. Como os iba contando, el cisma se había enquistado con las diversas sucesiones pontificias de las dos sedes papales, y cada intento por solucionar el cisma no hacía más que empeorarlo, como ocurrió cuando en el año 1409 se convocó un concilio en Pisa que tenía intención de poner fin al conflicto. Allí se depuso a Benedicto XIII y Gregorio XII, nombrándose papa a Alejandro V. Resultado: ninguno de los dos aceptó el resultado y por lo tanto la Iglesia Católica en este momento no tenía uno ni dos, sino 3 papas, en Roma, Aviñón y Pisa. La supervivencia de cada uno de ellos se la debían principalmente al apoyo que recibían de los distintos reinos. Esto provocó que la situación del Papa Luna en Aviñón se tornara insostenible ante los continuos cambios de obediencia del rey de Francia, quien llegó a asediar durante 4 años la sede papal, entre 1398 y 1403, siendo liberado gracias al apoyo de tropas aragonesas. La vuelta a la obediencia de Aviñón del rey de Francia había permitido a Benedicto XIII llegar hasta la fecha manteniendo su dignidad papal, pero ante el clima de inestabilidad sería en el año 1413 cuando el Papa Luna decide mudarse a territorio aragonés, concretamente a la fortaleza que los templarios habían construido en Peñíscola, donde trasladó la sede papal y donde permanecería el resto de sus días. Ante la situación en que se encontraba la cristiandad occidental, el año 1417 sería el elegido para acabar de una vez por todas con el cisma, convocándose el Concilio de Constanza, que se erigió en representante máximo de la Iglesia, por encima de cualquier papa. Allí se depondría a los 3 papas cismáticos y se eligió a Martín V, quien a diferencia de los anteriores concilios fue reconocido por los distintos reinos, incluso aquellos que con más fuerza habían apoyado a Benedicto XIII. Juan XXIII y Gregorio XII aceptaron el resultado, pero no así el obstinado Papa Luna. El Papa Luna, Benedicto XIII, quedó desde ese momento aislado,
encerrado en su sede de Peñíscola, acompañado únicamente de sus más fieles seguidores. En el exterior solo mantenía el apoyo del reino lejano de Escocia y de algún conde francés. A pesar de ello, seguía siendo una molestia para la Iglesia, que mediante el soborno de dos de sus más allegados servidores, intentó el envenenamiento mediante el uso de arsénico. Benedicto XIII sobrevivió a este intento de magnicidio, postergando algunos años más el cisma, hasta que el 23 de mayo de 1423 fallecía en la fortaleza de Peñíscola, tras 29 años de pontificado no reconocidos a día de hoy. Con él debía acabar el cisma, pero no sería exactamente así, ya que los pocos cardenales que le acompañaban eligieron a Gil Sánchez Muñoz como sucesor con el nombre de Clemente VIII, quien el 24 de julio de 1429 aceptaría a Martín V como sumo pontífice, acabando de esta forma con el cisma de Occidente. Pero la historia del Papa Luna no acaba aquí. Tras su muerte, en mayo de 1423, su cuerpo permanecería en la fortaleza hasta que en el año 1430 fue trasladado a su localidad natal, Illueca. Al exhumar el cadáver, este se encontraba incorrupto y así permaneció durante siglos, mientras estuvo en la localidad de Illueca, en el palacio fortificado que la familia Luna poseía allí. Pero al igual que sucedió con muchos otros grandes personajes de la historia de España, la invasión napoleónica del siglo XIX y su nulo respeto por los restos mortales de estos provocó que las tropas que saquearon el castillo arrojasen el cuerpo del Papa Luna al río que discurre cerca del mismo. Su cuerpo se perdería para siempre, pero por suerte, al menos su cráneo fue recuperado y trasladado al cercano Palacio de Argilla, donde permanecería a salvo. Y a salvo estuvo, hasta que en el año 2000 fuera robado y se pidiera un rescate por él. Finalmente el cráneo de Benedicto XIII fue recuperado, pudiendo de esta forma volver a descansar. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Hasta aquí la historia del Papa Luna y el cisma de Occidente. En las próximas semanas os traeré un reportaje sobre la fortaleza de Peñíscola y su vinculación con los templarios, quienes fueron sus constructores. Hasta entonces, os leo en comentarios. Adiós.